Entonces empezaría por el… Yo le voy a mencionar solamente una cosa para que lo rastree en su tiempo libre. Existen tres cosas en el desarrollo. Primero, el desarrollo como dispositivo hegemónico. Ese es el que circunscribe el desarrollo al crecimiento económico. Ese es un fracaso. Y esos fracasos se han dado justamente por la existencia de la diversidad cultural, de gente que se contrapone a eso. Segundo, lo que se llama alternativas al desarrollo o desarrollos alternativos. Eso también lo puede rastrear por ahí. Y tercero, lo que algunos hemos denominado otras proliferaciones. Eso que dice que el desarrollo es una construcción que se hace en consonancia con las singularidades y las urgencias locales. Es una construcción sociohistórica. Y en esto aparece la cosa que más se discute en Ecuador y que se discute en Bolivia y ha ido influenciando algunos escenarios colombianos, sobre todo en organizaciones y movimientos sociales. Se llama el buen vivir. Busca buen vivir, Osuma Causay en Quichua, Osuma Camaña en Aymara. Pero buen vivir, y ahí encuentras esta discusión que yo diría que es lo más sugerente y que se moviliza de manera más sugerente hoy. Buen vivir está atado a una cosa que es lo único que yo encuentro, tal vez por mi gran ignorancia, que es lo único que yo encuentro que se contrapone al antropocentrismo. El problema es que el centro del universo era el hombre. Inclusive la ciencia decía con Bacon, la felicidad del hombre depende de la capacidad que tenga de someter la naturaleza a sus designios, ¿no? Y ahí estamos como estamos, ya saben. Eso llamó antropocentrismo. Y nunca hubo nada que se lograra contraponer al antropocentrismo. Buen vivir, Osuma Causay, está asociado a lo que hoy se denomina el biocentrismo. Y el biocentrismo es que el centro no es solo el hombre, sino todo lo que tenga vida. Por eso, en la Constitución del Ecuador y de Bolivia, la naturaleza es un sujeto de derechos, se llaman los derechos de la naturaleza. Eso me parece absolutamente transformador, revolucionario, eso sí. El neoextractivismo no. Solamente busquen por ahí que hay una alternativa. Puede resultar que el balance que se haga hoy dé cuenta de que es más un manifiesto que una concreción específica. ¿Y por qué lo digo? Porque esto aparece en la Constitución del Ecuador, pero ustedes saben que el presidente Correa es neodesarrollista y neoextractivista. A uno hasta le agrada ir allá porque por lo menos las vías son fabulosas, ¿no? Y está con el proyecto del Yasuní en la Amazonía para arrasar la Amazonía. Y ustedes saben que el buen vivir o el suma camaña está en la Constitución boliviana, pero saben las paradojas del presidente Evo. El proyecto, recuerdo el año 2006, que su viceministro de Educación, yo tuve el privilegio de que me invitara a votar corriente allá, y él decía, mi proyecto es la descolonización de la educación superior, y así todo era descolonización. Prohijaron suma camaña o buen vivir, pero ustedes saben la discusión que ha tenido Evo con el proyecto del TICNIS, ¿cierto? Una gran proyecto, megaproyecto que cruza una avenida que cruza el bosque, la selva grande. O sea, son expresiones neodesarrollistas. Pero esas son de las dos expresiones más paradigmáticas, el resto son paradogmáticas. Había que explorarlas, ¿no? Bueno, en ese libro hay cosas también, se llama El buen vivir, del antropocentrismo al biocentrismo, en ese texto que escribimos hace unos añitos, hace un año. A ver, lo otro era, psicólogos y paz. Bueno, a mí me sorprendí porque, a mí me sorprende, perdón, una invitación de estas desde la psicología, que lo inviten los sociólogos, los politólogos, pues eso es normal. Pues la psicología entonces, muy conveniente porque psicólogo es igual en la concepción, en la imagen del colombiano a clínica, ¿cierto? No, pues yo sé que no, para mí no es así, pero eso es lo que la gente tiene en la cabeza, ¿cierto? Desconocen que hay psicología comunitaria, social y todo ese montón de manifestaciones. Y a mí me parece que las ciencias de la salud tienen un problema, y es que no hacen lectura contextual, ¿cierto? Uno es un paciente, aunque esté impaciente. Uno es como un cliente ahora, como le denominan este cuento de la GPS, ¿cierto? Ustedes saben que, ¿por qué se llama EPS? EPS significa empresa peor que el seguro. Uno es un paciente. Entonces, no hay lectura contextual. Dicen que la mayoría de las enfermedades que tenemos los colombianos son
enfermedades psicosociales, no son patologías de esas, ¿cómo se llamaría? Clínica, ¿cómo se llama? ¿Sí? Y a mí me parece que es una apertura fabulosa. Si uno lee el contexto, uno encuentra por qué la gente le duele la cabeza. Es que uno debiendo en los bancos, y un banco, ustedes tal vez han soportado un banco llamándolo a uno 5 veces al día, hasta que uno es emberraca, y uno es enferma, ¿no? Y amenazándole con que va a acabar con la poquita propiedad que uno tiene. Estar en campos de conflicto, eso es una enfermedad permanente. Ustedes conocen bastante de eso. Yo lo que creo es que, claro, las contribuciones primero sería entender la complejidad del conflicto, y uno va entendiendo cosas de estas, no para volverse medio escéptico, ¿no? Y ir desvaneciendo el lugar de la esperanza, pero uno va entendiendo cosas. Yo hace rato entendí que si hace mucho tiempo el Estado era el canal de la transformación, el Estado poco a poco se nos fue volviendo el verdugo de la esperanza. Por eso buscamos por fuera el Estado, y hay un esfuerzo por pensar muchas cosas con otra gente, por pensar las instituciones postestatales. O sea, el afuera, como lo más maravilloso de la escuela es ¿cuál? Pues el afuera escolar, donde uno aprende más rápido y más chévere, ¿no? Sin todos esos rituales. Entonces creo que por ahí entender la densidad y la complejidad del fenómeno, mejor dicho, muchachos, señores y señoras, como dice una periodista, lo primero para descolonizarse es darse cuenta, y si no, no hay nada. Por eso empecé con la frase de William Spinner, ¿recuerdan? El drama de la violencia, más jodida de la violencia que no se comprende. Sigo. Bueno, en la lectura esa del segundo capítulo del libro, yo no encuentro diferencia entre desarrollo moderno y posmoderno. La modernidad es un proyecto de occidentalización y la posmodernidad es su reactualización, pero tiene unas cosas que agencian vainas interesantes. Por ejemplo, reconocer un ataque ante todo lo universal, una gran cruzada entre la teoría universal. A mí me gusta, porque nos han dicho que el mundo es histórico, heterogéneo y singular, y entonces los estándares no sirven. Bueno, esto ya es con la psicología, ¿cierto? Un test, ¿dónde sería pertinente e impertinente un test de esos que aplican algunos psicólogos? No estoy diciendo que ustedes. Me acabo de acordar de Carlos Escliar, el argentino, que en una conferencia, creo que fue aquí en esta misma universidad, decía, de la educación hay que terminar con el concepto de lo normal, porque no somos normales, todos somos en sí mismos una gran excepcionalidad. Lo mismo para la psicología, ¿cierto? Todos somos una realidad histórica particular, somos una excepcionalidad. En consecuencia, los patrones, los modelos y los estándares serían más o menos inconvenientes. Lo primero que hay que hacer es entender la historia. Cuando estemos estudiantes jodidos empregados y que ya no hay posibilidad de redimirlos, uno lo siente y le dice, hermano, ¿usted de dónde es que viene? Cuénteme, pues, pero uno lo hace al final. Uno se da cuenta que el pelado hacía mal los ensayos es porque él es indígena y toda su vida ha tenido tradición oral. Entonces uno dice, no, entonces cuéntemelo del curso, y le cuenta a uno y uno le pone 5 o 4 o 5. Entonces, entender que toda una historia particular tendría que ver con esto. Por eso la lectura del contexto a mí me parece muy importante. Yo sé que ese es un debate que tienen los psicólogos, un debate inconcluso ahí, porque así como los violentólogos, lo más fácil es leer la violencia con lo que hiere y mata, seguramente lo más fácil en psicología es aplicar estándares, ¿no? Bueno, rápido. Colonialismo y psicología. La psicología también es colonial. Todas las ciencias sociales y humanas son de cuño colonial. Las ciencias sociales se hicieron para completar el proceso de colonización. Por ejemplo, para leer lo que los antropólogos despectivos denominaban aquellas rarezas culturales o aquellas terquedades culturales, y superar esa singularidad para habilitarlos en la égida del desarrollo. La psicología también tiene su sesgo colonial. Por eso, cuando involucremos la diversidad cultural, avanzamos bastante, porque el tratamiento sea distinto y tenemos la posibilidad de renovarlo teóricamente y también en las prácticas. Yo creo enteramente en eso. Cuando le metemos el tema de diversidad a cada disciplina, eso se vuelve una cosa fabulosa. Yo les confieso, yo como eso. Le metemos la diversidad a la pedagogía, a la educación, a la economía, a la antropología, y esa vaina fluye. Por eso paseamos bastante. Creo que la última era
sobre el modelo de desarrollo y paz. Bueno, ya dijimos que ¿cuál es el modelo de desarrollo para la paz, no? Pues síntesis, un modelo inclusivo que lea la nación e imagine el proyecto de nación desde la diversidad, que teóricamente han dicho que es nuestra principal riqueza. Las aperturas no son claras en el país, pero yo creo que su potencialidad estaría ahí. Esto es un asunto tortuoso, difícil, lento, pero yo creo que en estos escenarios académicos empezamos a hacer avances. Miren, en un bar en Popayán, Santiago Castro Gómez me dijo que las disciplinas son campos de concentración del trabajo académico forzoso. Eso es lo que se llama, según otros, la dictadura de la hiperespecialidad. Y yo creo, no tienen que estar de acuerdo conmigo, de que estamos en tiempos de alta complejidad y de alta conflictualidad, donde el concurso de los saberes es inevitable. Uno se entendiera un poco de estas cosas que acabo de decir frente a un paciente, la cosa cambiaría, ¿no? Es decir, aquí también construimos el anormal, como lo ha demostrado Foucault, y ustedes saben más que yo de eso. La normalidad fue una construcción también sociocultural. Además, la normal también se construye hasta discursivamente, y lo patologizamos, y lo volvemos susceptible de que alguien nos atienda ahí en el consultorio, no sé. Bueno, espero que haya más tiempo para conversar esto, porque hay cosas que quedan inconclusas aquí, afortunadamente. Bueno, mil gracias por su paciencia, por su atención. Pues, nuevamente, profesor, muchísimas gracias por sus aportes, a los participantes por sus preguntas y sus intervenciones, tanto los presentes como los virtuales. Yo quiero resaltar como una invitación que nos hizo el profesor en medio de toda su presentación, es que a través de la literatura también podemos acceder a comprender todo esto del fenómeno del conflicto. Él nos hizo un recorrido muy interesante a través de William Ospina, García Márquez, Eduardo Galeano. Entonces yo creo que como estudiantes, como en proceso de formación, a veces no solo nos forma la literatura específica de nuestra disciplina, sino que acceder a la literatura también nos ayuda, y nos ayuda a tener otra lectura del conflicto. Desde una mirada agradable, a veces mucho más agradable que los textos técnicos, pero igual de compleja y de profunda. Entonces yo creo que eso finalmente es una invitación también que recogemos de la presentación del profesor. Entonces, Luisa les va a hacer algunas apreciaciones y algunas recomendaciones. La próxima jornada, por supuesto, sería el 22 de febrero. Tenemos un invitado de la Universidad del Valle, el profesor Nelson Molina. Seguimos pues en este mismo bloque que tiene que ver con contexto histórico, sociopolítico y cultural del conflicto colombiano. Y la conferencia sería Memoria, Postconflicto y Reconciliación. Entonces, Luisa les va a... Ya para cerrar, primero que todo agradecerles por la asistencia tanto presencial como virtual. 3 cosas. La primera, recuerden que en el blog de la cátedra estarán cada semana las lecturas de las sesiones que nos aportan los diferentes ponentes para que ustedes puedan acceder a ellas y puedan tener lectura previa de lo que nos van a presentar. Segundo, es importante que por favor no se vayan sin haber consignado la firma en el listado de asistencia, para que por favor la persona que no haya firmado pueda acercarse y firmar en el listado, porque recuerden que esto es importante para el certificado que se va a expedir al finalizar la cátedra luego del 24 de mayo. Y finalmente, los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura les pedimos que se queden un momento, los demás ya pueden ir saliendo. Muchas gracias. Y la Universidad de San Buenaventura, por favor, los estudiantes se quedan un momento en el auditorio. Gracias.